Buenos días. Vamos a comenzar hoy con el cuarto tema de la asignatura, ¿vale? Es un poco lo que nos va a entrar en el último parcial que tenemos, ¿de acuerdo? Que está dedicado al cálculo de estructuras articuladas, ¿eh? En el cuarto parcial nos va a entrar tanto este tema 4 como el tema 5, que es una presentación un poquito de cómo se hace el cálculo de estructuras mediante el método matricial, que es el método que luego se utiliza para desarrollar programas de ordenador de cálculo estructural, ¿vale? En este vamos a ver el tema, como digo, relacionado con el cálculo de estructuras articuladas. En el anterior vimos el cálculo de estructuras reticuladas. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es analizar un método que ya vimos en segundo, que es el método del cálculo de los esfuerzos en barras mediante el método de los nudos o método de las secciones, ¿vale? Y luego vamos a aprender a calcular movimientos mediante teoremas energéticos, teorema de Castigliano, método de carga unidad. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es aprender en este tema a resolver estructuras articuladas, tanto isostáticas como hiperestáticas. Y cuando hablo resolver, hablo calcular los esfuerzos y reacciones y calcular también los movimientos, ¿vale? El dimensionar, luego en uno de los ejercicios haremos un dimensionamiento, pues una vez que tenga los esfuerzos en las barras, es dimensionar la barra y material más adecuado a esa situación, ¿vale? Bueno, las estructuras articuladas son una de las tipologías estructurales más habituales que hay, sobre todo en la parte industrial, en la parte más ingenieril, eh, por la excelente combinación que tienen de ligereza y resistencia, ¿vale? Se utilizan en multitud de aplicaciones. En cualquier aplicación que vosotros os podáis imaginar, la estructura que se desarrolla generalmente va a ser una estructura considerada como una estructura de este estilo, ¿vale? Articulada, isostática o hiperestática, ¿vale? Como tenéis ahí en esa cubierta. Ahí tenéis, por ejemplo, una cubierta de una nave industrial o una grúa de carga en un puerto, otra grúa que tenéis ahí en multitud de aplicaciones, vamos a tener este tipo de elementos, ¿de acuerdo? ¿Y en qué está basado este tipo de estructuras articuladas? Pues está basada en la agrupación de elementos triangulados. El elemento triangular, la unión de tres barras, es el mínimo polígono que me da estabilidad a una pieza, ¿vale? A partir de ahí, una de cuatro, ya tengo un mecanismo, ¿vale? Pero con tres tengo un elemento rígido, ¿de acuerdo? Que es lo que yo ando buscando, ¿vale? Entonces, cualquier unión de elementos triangulados, me aporta rigidez al sistema y me aporta también ligereza, porque no tengo una pieza maciza, sino que la hago con la mínima cantidad de material mediante esa triangulación. Los nudos, que nosotros hablamos ahí de estructuras articuladas, bueno, esa articulación no siempre es como la que veis en algunas de las estructuras 3D que veis ahí, ¿vale? Es decir, la típica unión esférica, que es una bola metálica donde se roscan las barras, por ejemplo, ¿vale? Ese es un tipo de unión que se usa sobre todo en la parte tridimensional, ¿vale? O ese otro que veis ahí, ¿vale? Que en vez de ir las barras roscadas, pues van atornilladas a esa bola, ¿vale? Eso es como operativamente se fabrica una estructura articulada, pero también hay otras situaciones como las que veis aquí abajo, ¿vale? Esas situaciones ya no veo una articulación como tal, sino que veo una pieza que está soldada en otra, ¿vale? Pero ahí se produce tanto en un lado con soldadura como en otro con más típico de construcciones del siglo pasado, ¿vale? Pero que son esas roblonada. Ahora sí que se hacen atornilladas también. Ha sustituido el roblón por el tornillo, pero se hacen uniones atornilladas, ¿vale? Entonces tenéis como esos tres tipos de uniones, una en la que yo diseño mucho más cara, en la que yo diseño la unión tridimensional con un elemento de unión ahí, ¿vale? Otra en la que hago soldadura, ¿vale? Otra en la que hago unión atornillada o roblonada, ¿vale? La condición que tienen que cumplir todas esas situaciones para poderse resolver como una estructura articulada, ¿vale? Es que todas las barras confluyan en un mismo punto, ¿vale? Si todas las barras confluyen en un mismo punto, me desaparecen los momentos flectores, ¿de acuerdo? Eso, que todas las barras concurran en un mismo punto, junto con la condición
de que las cargas están solo aplicadas en los nudos, ¿vale? Es decir, todas las barras concurren en los nudos y las cargas están solo aplicadas en los nudos, esas condiciones hacen que esto se comporte como una estructura articulada, ¿vale? Aunque en cierto modo veamos que no es una articulación al uso, ¿vale? Ya veis ahí que eso es importante a la hora de diseñar esa estructura. Cuando se hacen los planos de construcción, los planos de detalle, se asegura que todas las barras, los centros, las proyecciones, las líneas de los centros de gravedad de esas barras confluyan en un mismo punto, ¿vale? Aquí en esta unión tan compleja que veis ahí, pues si unís, en la roblonada, si unís todas las barras, las vigas, las que llegan, etcétera, todas confluirían en un mismo punto, ¿de acuerdo? Bien, pues esa condición, como digo, junto con el hecho de que las cargas están aplicadas en el nudo, hace que esas uniones se comporten también o se puedan resolver como estructuras articuladas, con los mismos métodos que vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es conocer si la estructura a la que me voy a enfrentar es una estructura isostática o hiperestática, ¿vale? Es un poco lo mismo que hemos hecho en reticuladas, puesto que si es isostática, solo con las ecuaciones de equilibrio tendré un número de ecuaciones suficiente para resolver todo lo que yo estoy buscando, ¿vale? Pero si mi estructura es hiperestática, pues porque tiene más coacciones o más barras en este caso o lo que sea, ¿vale? Pues en ese caso necesitaré aplicar algún método adicional de compatibilidad de movimientos. Va a ser un poco la misma filosofía que he visto en el ejercicio en el capítulo anterior, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son en este caso mis incógnitas? Hemos dicho que no hay momentos flectores en la pieza, ¿vale? Tampoco hay esfuerzos cortantes, salvo en las uniones, es decir, las barras solamente están trabajando en tracción o compresión, ¿vale? Solo tengo un esfuerzo axial en la barra. Esa es la particularidad de este tipo de estructuras, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son mis incógnitas? Pues los esfuerzos axiles en todas las barras y, por lo tanto, el número de barras es lo que yo voy a considerar como incógnita, ¿vale? El esfuerzo axial en todas las barras y todas las reacciones, ¿de acuerdo? Esas son mis incógnitas. Esfuerzos en las barras y reacciones en los apoyos. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Bueno, yo voy a aislar nudos, en este caso, como veis ahí a la derecha, ¿vale? Donde todas las fuerzas concurren en un mismo punto. Entonces, como voy a aislar nudos para sacar las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Esos nudos, como digo, al tener todas las fuerzas que concurren en ese nudo, esos nudos me proporcionan dos ecuaciones cada uno. Suma de fuerzas verticales y suma de fuerzas horizontales. La suma de momentos no me va a dar nada, ¿de acuerdo? Porque no hay momentos en mi estructura, las fuerzas están separadas, no están desalineadas, no hay nada que me proporcione la suma de momentos. Luego las ecuaciones disponibles de la estática o de equilibrio que yo voy a tener son 2 por cada uno de los nudos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con eso yo ya tengo una expresión ahí, ¿vale? Que se ha superpuesto con el texto, como veis, como podéis ver ahí, ¿vale? Que me dice que el grado de hiperestaticidad de mi estructura, ¿vale? Va a ser igual al número de incógnitas que tiene mi problema menos el número de ecuaciones disponibles. ¿Cuál es el número de incógnitas? B más C, las barras más las coacciones, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el número de ecuaciones disponibles de equilibrio? 2 por el número de nudos, porque estoy en el plano. Si estuviese en el espacio sería 3 por cada nudo, ¿vale? La suma de fuerzas en X, en Y y en Z. Bueno, pues con esa expresión sencilla, barras más coacciones menos 2 veces el número de nudos, yo puedo identificar el grado de hiperestaticidad en este tipo de estructuras. Por ejemplo, esta que veo aquí, pues tiene, contar barras en estructuras articuladas a veces es difícil, hay que tener un pequeño método, y muchas veces se cuentan el cordón inferior, el cordón superior, las montantes, que son los elementos verticales que unen el cordón inferior con el cordón superior, y las diagonales, que son las otras barras, ¿vale? Entonces yo empiezo contando por abajo 4, arriba otras 4, 8, las montantes 9, 10, 11, 12, 13 y las diagonales 14, 15, 16, 17, ¿vale? Tengo 17 barras, tengo 3 reacciones, porque está sujeta en 3 puntos, ¿vale? Y tengo 10 nudos que me proporcionan 20 ecuaciones de equilibrio estático, ¿vale? Por lo tanto, haciendo esa operación, esto es 0.
isostático, ¿vale? Bien, esa expresión sencilla, que nos permite calcular el número de el grado de hiperestaticidad de la estructura, es una condición necesaria pero no suficiente, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que me va a valer para la mayoría de los casos, pero puede haber alguna situación, yo me tengo que dar cuenta de ella, puede haber alguna situación en la que cumpliéndose esa expresión, la estructura no sea isostática, ¿vale? Vamos a ver esas situaciones particulares, ¿de acuerdo? Bueno, lo que tengo ahí, si yo aplico mi ecuación de cálculo del grado de hiperestaticidad, tengo 9 barras, 3 coacciones y 6 nudos. Me da que es isostática, ¿vale? Bueno, la estructura de al lado, ¿de acuerdo? Tiene el mismo número de barras, el mismo número de nudos y el mismo número de coacciones. Si yo aplico la expresión, me va a dar que esa estructura también es isostática, ¿de acuerdo? Porque tiene el mismo número de barras, 9, el mismo número de coacciones, 3, y el mismo número de nudos, ¿vale? Fijaros que lo que he hecho ha sido coger una de las diagonales y ponerla en un cuadrilátero con 2 barras cruzadas. Eso es una hiperestaticidad en esa parte. Pero por otro lado, lo que me he quedado, o con lo que me he quedado a la derecha es con un cuadrilátero. ¿Eso qué va a ocurrir? Que eso es un mecanismo, eso se mueve, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque tengo un cuadrilátero ahí. Bueno, en esa otra situación de ahí tengo el cuadrilátero, pero le he fijado con otro apoyo. Es decir, he sustituido, por decirlo de alguna manera, una de las barras, la diagonal de la derecha, por un apoyo más. ¿Vale? Eso me da que es isostático. Y realmente yo veo que eso es rígido, no se puede mover los nudos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tiene cierta estabilidad. Bueno, eso es isostático, pero es un mal diseño. ¿Vale? Y es un mal diseño porque en estructuras articuladas hay que evitar los cuadriláteros, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso hay que reforzarlo pues con una barra, ¿de acuerdo? Hay que evitar los cuadriláteros. El cuadrilátero es un elemento que se puede mover, ¿de acuerdo? Tiene esa posibilidad de movimiento. Luego, aunque ahí me está dando que es isostática, pues es un mal diseño. Y en este caso también es un mal diseño, obviamente, pero fijaros que lo que he hecho ha sido cambiar el apoyo de la derecha, inferior de la derecha, en vez de fijarme la reacción horizontal, me fija la vertical. Bueno, esa es la que llamo una situación crítica, también, porque, bueno, deja de ser como un mecanismo que no es el mecanismo de arriba, que directamente es que no se sostiene, ¿vale? Sino que ante determinadas cargas, pues eso se va a deformar, ¿vale? Conclusión, la condición de cálculo del grado de hiperestaticidad es necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que tiene que ser suficiente o en qué me tengo que fijar yo para comprobar que mi estructura sea isostática o hiperestática, es decir, que tenga esa capacidad resistente? Pues que sea una estructura triangulada, ¿de acuerdo? Ante todo, que sea una estructura triangulada, ¿vale? Me fijo esa triangulación de la estructura, o la diseño siempre con una triangulación, y diseñándola con una triangulación ya es isostática internamente, ¿vale? Si luego le pongo 3 apoyos, es decir, 3 coacciones a mi estructura, para evitar que se mueva en vertical, en horizontal y que gire, con esas 3 coacciones, yo ya externamente también la hago isostática, ¿vale? Luego, casi sin aplicar la fórmula, yo podría saber si una estructura es isostática o no. ¿Cómo? Si es triangulada, internamente es isostática. Y si tiene 3 apoyos que impidan el movimiento, externamente también es isostática. ¿Vale? Simplemente mirándola, sin contar barras, coacciones, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? A partir de ahí, si yo a mi estructura, a la de arriba, a la izquierda, le añado una barra interna, le añado un grado de hiperestaticidad, porque tengo otra incógnita más y no le he añadido ninguna ecuación, porque no le he añadido nudos, ¿vale? Entonces, si a la estructura de arriba le añado una barra más, añado una incógnita, le añado un grado de hiperestaticidad, que además es interno, porque es una barra. Y si a la estructura le añado un apoyo más, a la de arriba a la izquierda, le añado una coacción externa más, le añado otro grado de hiperestaticidad, pero esta vez externo, ¿vale?
Lo voy a diferenciar o a identificar entre el grado de hiperestaticidad externo o interno. Vamos a verlo. Bueno, la estructura de arriba, antes de ver la operación, fijaros, es una estructura triangulada, ¿no? Y tiene 3 soportes, es isostática. ¿De acuerdo? Ahora me fijo. Tiene 9 barras, 3 coacciones, 6 nudos, grado de hiperestaticidad, 0. Perfecto. ¿Vale? La de abajo es triangulada, pero en una de las zonas, en uno de los cuadriláteros, aparte de la triangulación, tengo una doble triangulación, por decirlo de alguna manera. Tengo una barra de más que la de arriba. Esa me va a dar que es hiperestática si aplico mi expresión. ¿Vale? Tiene 10 barras, 3 coacciones, 6 nudos, grado de hiperestaticidad 1. Además la identifico y digo, bueno, es interno. ¿Por qué me interesa identificarle? Pues porque luego, cuando veamos el método de resolver estructuras hiperestáticas, pues precisamente ahí yo ya sé que lo que me sobra es una barra, no un apoyo. Me sobra una barra, pues se la quito y trabajo con esa barra para resolver la hiperestaticidad. Si lo que me sobrase es un apoyo, pues liberaría un apoyo, ¿vale? Por ahí van a ir los tiros. La de arriba es triangulada y veo que tiene 4 coacciones en vez de 3. Bueno, pues si aplico ahí mi expresión, me da que es hiperestática, en este caso externa. ¿Vale? La de abajo, bueno, pues sin ver el grado de hiperestaticidad veo que es triangulada con una barra de más, luego tengo un grado de hiperestaticidad y que tengo 2 apoyos de más, luego 3, me tiene que dar 3, ¿vale? Pues aplico mis número de barras, coacciones, nudos, pues grado de hiperestaticidad 3. 2 externos, 2 coacciones externas de más y una interna, una barra de más, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego la expresión está muy bien, comprobar que la estructura sea triangulada y ya sabéis qué grado de hiperestaticidad va a tener. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, saber el grado de hiperestaticidad. Bueno, ahí tenéis expresado, en el plano es suficiente con 3 coacciones efectivas para impedir el movimiento, y cuando digo efectivas es que no sean ni concurrentes ni paralelas. Si yo pongo 3 carritos, estoy poniendo 3 coacciones a mi estructura, pero se puede mover en horizontal, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamo yo 3 coacciones efectivas, no sean 3 reacciones paralelas. Y también si pongo 3 reacciones coincidentes en un punto, no impido el giro. ¿De acuerdo? Entonces, para que sean efectivas, pues tienen que ser 3 coacciones que no sean ni concurrentes ni paralelas, las 3. ¿Vale? El resto de coacciones que yo añada a mi estructura, pues se denominan externas, grados de hiperestaticidad externos. Y el exceso de barras de una estructura triangulada se conocen como grados de hiperestaticidad internos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver unas situaciones en las que, bueno, pues también a veces nos despistan, que es cuando yo solo tengo una barra, no tengo la estructura triangulada como tal, sino tengo, por ejemplo, una barra, un tirante, 2 barras ancladas a la pared, bueno, otro tipo de situaciones hay, ¿vale? Me sigue funcionando la expresión que yo tengo ahí, por ejemplo, arriba a la izquierda, el grado de hiperestaticidad son las barras más coacciones menos 2 veces el número de nudos, tengo 8 barras, 4 coacciones y 2 por 6 es isostática, ¿vale? Esta de abajo, 2 barras, pues tengo 2 barras, 4 coacciones y 3 nudos, también me queda 0, que es isostática, ¿vale? Y la de arriba he añadido una barra más, ¿vale? Y me queda que es hiperestática, de grado 1, ¿vale? Ahora esas ya veremos por qué se van a resolver. Cuando tenga una barra aislada, puedo eliminar esa barra directamente, ¿vale? O eliminar una de las coacciones del apoyo. Bueno, ya veremos los métodos de resolver esas hiperestaticidades. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto al grado de hiperestaticidad. Una expresión sencilla, comprobar que sea triangulada, que pueda o que esté coaccionada adecuadamente la estructura y ya está. Y ya la tengo identificada. Ya sé si es isostática o hiperestática. Muy bien. Pues si es isostática, ya habéis visto un método en el curso de segundo. El cálculo de los esfuerzos en las barras se puede realizar mediante el denominado método de los nudos, ¿vale? Ahí tenemos método de los nudos para resolver isostáticas, método de las secciones también para resolver isostáticas. El método de los nudos consiste en aislar los nudos y aplicar las ecuaciones de equilibrio a cada nudo,
¿vale? Ahí voy sacando esfuerzos en barras. El método de las secciones en cortar una parte de la estructura y separarla, ¿vale? Y luego está el método de la carga unidad, que va a ser para resolver hiperestáticas, ¿vale? Y los métodos matriciales, que nos van a permitir resolver cualquier tipo de estructura, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien sea isostática o hiperestática, ¿vale? Bueno, pues en esta primera clase vamos a repasar los métodos que tenemos para resolver estructuras isostáticas, método de los nudos y método de las secciones. Después veremos cómo calcular movimientos en estas estructuras isostáticas, el desplazamiento de un punto, etcétera. Y a partir de ahí, los próximos días, iremos viendo cómo resolver estructuras hiperestáticas con el método de la carga unidad. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento que vamos a hacer para este tema. Método de los nudos. Bueno, el método de los nudos, como os digo, ya le conocemos, le hemos aplicado en segundo, en la asignatura de segundo, y consiste, en principio, para resolver estructuras isostáticas. ¿Vale? Yo aquí calculo el grado de hiperestaticidad de esa estructura y me queda que tengo 5 barras y 3 coacciones, 8, menos 2 por 4 nudos, también es 8, 0. Es isostática, ¿vale? ¿En qué consiste el método de los nudos? Bueno, el método de los nudos consiste en ir aislando consecutivamente los distintos nudos y establecer ahí esas fuerzas, esas ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas verticales y suma de fuerzas horizontales. ¿Vale? Ese es el método, no tiene más. Ir aislando nudos, poniendo las fuerzas de las barras que llegan a ese nudo y hacer equilibrio de fuerzas. ¿Vale? El primer paso, siempre de manera operativa, el primer paso consiste en que localicemos un punto, un nodo, que tenga solo dos incógnitas, dos barras, por ejemplo, si le hay, que a lo mejor no le hay, que tenga solo dos barras, de tal manera que al hacer el equilibrio de un nudo que tiene solo dos barras, la suma de fuerzas verticales y horizontales me va a dar los esfuerzos de esas dos barras. Y entonces ya puedo pasar a los nudos adyacentes, donde ya no tengo a lo mejor tres incógnitas, sino que vuelvo a tener dos. Así de nudo en nudo yo voy sacando esfuerzos en barras, ¿vale? Si no tengo un nudo que solo tenga dos incógnitas, pues tengo dos opciones. Ir aislando nudos sin sacar esfuerzos, sino simplemente ecuaciones. NA más NB igual a 3. Voy sacando ecuaciones y luego resuelvo un pequeño sistema o grande, ¿vale? Entonces interesa siempre que empecéis localizando un nudo que solo tenga dos incógnitas para ir en cada equilibrio que yo haga ir sacando esfuerzos, ¿vale? A veces no existe un nudo con solo dos incógnitas, precisamente este es un caso, con lo cual se puede empezar aplicando, por ejemplo, ¿vale? El equilibrio a toda la estructura, ¿de acuerdo? Decís, el nudo C sí que tiene dos barras solo. Ya, tiene dos barras solo, pero tiene una reacción que tampoco conozco. O sea, tiene tres incógnitas ese nudo, ¿vale? Entonces yo puedo empezar calculando esas reacciones para conseguir ya quedarme con nudos que solo tengan dos, ¿vale? Entonces, ese es el primer procedimiento que nosotros en general podemos hacer de manera sencilla, ¿vale? Aplico las ecuaciones de equilibrio a toda la estructura. Ahí tengo una reacción en A, vertical y horizontal, una reacción en C, vertical, ¿vale? Y aplicando suma de fuerzas horizontales saco que HA es 0. Aplicando la suma de fuerzas verticales, perdón, la suma de momentos en A, pues obtendría que RC vale 5, la mitad de la carga, porque está a doble de distancia que la carga de 10, ¿vale? Y haciendo suma de fuerzas verticales, pues que RA es menos 5. Algunas me quedarán positivas, negativas. ¿Qué hago? Pues ahora ya en el dibujo lo que voy a hacer es poner el signo correcto a esas reacciones, ese de ahí, ¿vale? Bueno, ya tengo calculadas las reacciones. Ahora, ¿tengo algún nudo que solamente tenga dos incógnitas? ¿Mi problema? Ahora sí. El nudo C ya solo tiene dos incógnitas, ¿vale? Bueno, pues empiezo a aislar nudos. Empiezo por el nudo C. Aquí a la derecha, donde tengo el esquema de la estructura, voy a ir poniendo los esfuerzos en las barras que yo conozco o que voy calculando, ¿vale? Entonces, aíslo el nudo C. Para aislar un nudo, lo único que hago es quedarme con el nudo y poner una fuerza
en la dirección de la barra, ¿vale? La fuerza siempre la voy a poner que salga de la barra, siempre, aunque haya calculado en otro paso anterior que sea -3. Yo siempre la pongo que salga de la barra, perdón, que salga del nudo. Siempre le pongo esa fuerza que salga del nudo. Eso quiere decir que si esa fuerza sale del nudo, también sale de la barra, si yo la aíslo entre medias, y esfuerzos positivos en esas direcciones, si NBC o NCB es positivo, quiere decir que la barra trabaja a tracción, y si es negativo, que la barra trabaja a compresión, ¿vale? Entonces, para conocer eso y no liarme con los signos positivos, negativos, esta barra -8, pero es tracción o compresión. No, si es -8 y yo he usado esto, sé que es compresión, ¿vale? Y si una barra es +7, sé que es tracción, ¿de acuerdo? Entonces, poner siempre la fuerza que salga del nudo, siempre. Entonces, ahí pongo NCB y NCD. La nomenclatura que podéis usar, hay varias formas, podéis llamarle N1, N2, o como queráis. A mí me gusta ponerle al N, el subíndice, la primera letra del subíndice es el nudo en el que estoy, y la segunda letra del subíndice es al nudo al que va, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza que está a 45 grados es NCB, que será igual a NBC luego, porque está en el nudo B y lleva la dirección de C, pero como solo es tracción o compresión, son iguales, acción y reacción, ¿vale? Y la horizontal está en el nudo C y va hacia el nudo D, pues yo la voy a llamar NCD, ¿vale? Bueno, pues es una forma de saber, en cuanto yo tenga un valor NBA, pues sé de qué fuerza estoy hablando. O sea que sería la del nudo B y en la dirección de la barra, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí ahora que tengo que hacer un equilibrio de fuerzas. Es muy fácil. Y esto lo recordáis ya, haremos algunos problemillas para refrescar un poquito esta parte. Aquí esto también, pues bueno, pues hacerlo con agilidad va a ser importante, ¿vale? Porque cuando yo tenga que resolver hiperestáticas, lo que voy a hacer es tener que resolver varias isostáticas, dos o lo que sea, ¿vale? Bueno, suma de fuerzas verticales ahí, pues tengo NCB por el seno de 45 más la carga de 5 igual a 0. Pues NCB menos 5 raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí he hecho la primera, la suma de fuerzas en la dirección vertical. Porque eso me permite sacar el valor de NCB directamente. Solo tiene esa fuerza, ¿vale? Y la suma de fuerzas horizontales, pues es NCB por el coseno de 45 más NCD igual a 0, ¿vale? En definitiva, es sacar las componentes de todas las fuerzas en una dirección y en otra. Que puede ser horizontal y vertical, pero podría ser en dos direcciones cualquiera, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese equilibrio. Son las componentes en las dos direcciones. Bueno, pues ahí me queda que una es -5 raíz de 2 y otra +5. Ya sé que la barra CD trabaja tracción y que la barra CB trabaja compresión, ¿vale? Solo por el signo. ¿De acuerdo? Bueno, paso al siguiente nudo. Ahora voy a ir colocando esos esfuerzos en el diagrama de arriba, para ir conociendo o teniendo ahí claro qué esfuerzos voy conociendo ya, ¿vale? Ahí les tengo, ¿vale? Bueno, entonces como ya conozco el esfuerzo de la barra CD y el de la barra BC, podría pasar tanto al nudo B como al nudo D, porque ya solo tiene dos incógnitas, esos dos nudos adyacentes, ¿vale? Paso, por ejemplo, al nudo D. Pues paso al nudo D y pongo los tres esfuerzos, ¿vale? NDC, NDA y NDB. ¿De acuerdo? Hago de nuevo suma de fuerzas verticales y suma de fuerzas horizontales. La suma de fuerzas verticales me va a dar bueno, la suma de horizontales. NDA menos NDC es igual a 0, pues NDA va a ser igual a NDC, que es +5, ¿vale? Y la de verticales, pues que NDB es 0, directamente, ¿vale? Bueno, ya tengo esas dos, las dibujo ahí, en mi estructura. Me queda nada más de conocer el esfuerzo de la barra AB. Podría aislar el nudo A o el nudo B. Pues aíslo el nudo B, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis sobre todo que ahí tengo varias barras y cargas que confluyen en un mismo punto, la condición de una estructura articulada, ¿vale?
Bueno, ahí, aunque parezca que tenga 3 esfuerzos en barra desconocidos, en realidad conozco 2, como veo en el esquema. En la vertical es 0, el NCB es menos 5 raíz de 2 y la carga horizontal es de 10. Pues hago suma de fuerzas horizontales o verticales, me da igual, y saco que NBA, es la que me queda, es más 5 raíz de 2. Bueno, ya tengo todos los esfuerzos en barra conocidos, ¿vale? Pero todavía no he usado todas las ecuaciones de equilibrio, ¿no? ¿O sí? Me queda aquí la suma de fuerzas horizontales y me queda otras 2 del nudo A donde no he entrado, no he llegado a entrar todavía. 3 ecuaciones. ¿Por qué me sobran esas 3 ecuaciones? Porque ya he usado 3 ecuaciones más, son las mismas, porque al final es solo tengo un número de ecuaciones linealmente independientes. He usado 3 ecuaciones para calcular o hacer el equilibrio de toda la estructura. ¿De acuerdo? Y con eso ya he ido sacando cosas. ¿Vale? Luego, esas 3 ecuaciones que me quedan ahí, las puedo usar de comprobación. Yo puedo hacer ahí suma de fuerzas horizontales y saco de que NBA es 0, ¿vale? Eso la puedo usar como comprobación. Podría entrar en el nudo A y hacer también una comprobación, ¿vale? El número de ecuaciones linealmente independientes son 2 por el número de nudos, pero si no entro en todos los nudos porque 3 las uso de hacer el equilibrio de toda la estructura, pues no tendré que entrar en todos los nudos, ¿vale? No me será necesario. ¿De acuerdo? Bueno, pues finalmente, ¿qué hacemos? Poner los esfuerzos en todas las barras, tal y como lo tenemos ahí. Ahí ya vemos lo que trabaja a tracción y a compresión, ¿vale? Y también lo podemos poner en una tabla, ¿vale? Porque eso luego lo vamos a usar para resolver cálculo de movimientos, etcétera. Usaremos los esfuerzos tabulados, ¿vale? Pues ahí tenéis los esfuerzos en esa tabla o en ese gráfico. ¿De acuerdo? Ahí es lo que os pongo. Si hemos utilizado ecuaciones de equilibrio de toda la estructura, no hará falta entrar en todos los nudos, nos sobran ecuaciones que pueden ser utilizadas como ecuaciones de comprobación, ¿vale? No deben ser tomadas como ecuaciones adicionales para resolver una hiperestaticidad, ¿vale? ¿De acuerdo? El número de ecuaciones linealmente independientes de la estructura es 2 por n, no hay más. Es decir, no os empeñéis en ahora hago el equilibrio de la estructura cuando sea hiperestática de grado 1. Entro en todos los nudos y luego además hago el equilibrio. Pues no, no vais a sacar nada, ¿vale? Porque son linealmente dependientes de esas ecuaciones extra que estáis usando, ¿vale? Muy bien, pues ese es el método de los nudos, ¿vale? Método, como veis, sencillo, ¿vale? Vamos a recordar el método, ya haremos algún ejercicio en la clase de prácticas, para ir recordando todo esto. De hecho, como os digo, para resolver hiperestaticidades tendré que aplicar el método de los nudos a una estructura isostática equivalente, ¿vale? Bueno, el segundo de los métodos que veíamos en segundo es el método de las secciones. El método de las secciones pues consiste en aplicar el equilibrio solo a una parte de la estructura. Como su nombre indica, voy a seccionar mi estructura y voy a hacer el equilibrio solo a una parte, ¿vale? De tal manera que, como veis, yo puedo hacer el equilibrio a toda la estructura, a un nudo, a una parte, a lo que yo quiera, ¿vale? De todo podré sacar algo, ¿vale? Bueno, ¿cuándo es interesante este método? Pues bueno, pues resulta útil, por ejemplo, si deseamos conocer solo el esfuerzo de una determinada barra. Imaginaros que yo tengo, pues yo qué sé, una cercha, una estructura articulada de un polideportivo que tiene 500 barras y digo, joder, esa barra central, que será la que más trabaje casi seguro, ¿qué esfuerzo tiene? Pues solo doy un corte en mi plano a esa estructura, por ahí, imaginaros que aquí voy a sacar el esfuerzo en la barra FG. Solo he dibujado este pequeño pórtico, pero imaginaros que tengo 20 vanos hacia la izquierda y 20 hacia la derecha, ¿vale? Corto por ahí, ¿vale? Hago el equilibrio de una de las dos partes y saco el esfuerzo de una barra que me interesa, ¿vale? ¿De acuerdo? Sin necesidad de ir nudo a nudo hasta que llegue a esa barra, ¿vale? La otra ventaja que nos puede proporcionar este método es si no tengo un nudo que solo tenga dos incógnitas, pues a lo mejor a veces doy un corte, doy un corte a la estructura
y ya saco un esfuerzo de una barra y a partir de ahí ya puedo seguir entrando en los nudos adyacentes, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, este método se conoce como el método, digo, de las secciones. Consiste en cortar la estructura para aplicar el equilibrio a una de las partes y se le conoce como método de las secciones o de Ritter, ¿vale? Método bastante antiguo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ahí tenemos, vamos a aplicarlo a este ejemplo que tenemos ahí, ¿vale? Para calcular, por ejemplo, el esfuerzo de la barra FG, ¿vale? Esa barra central inferior, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular las reacciones en los apoyos, ¿vale? O comprobar si es isostática o hiperestática. Calculamos las reacciones en los apoyos mediante las ecuaciones de equilibrio y tengo 1 y 1 ahí, ¿vale? En esas dos reacciones, ¿vale? Y ahora voy a cortar, ¿vale? ¿Cómo voy a cortar mi estructura? Bueno, pues la idea es que cortéis la barra que queréis calcular. En este caso voy a cortar la barra FG y alguna más. El resto de barras que yo corte, lo interesante es que confluyan en un punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tomo luego momentos en ese punto, la única barra que me va a quedar libre es la que estoy buscando, ¿vale? Entonces elegimos la sección de la estructura que corta la barra deseada y que el resto de barras, a ser posible, que a veces no siempre es posible, ¿vale? Concurran en un mismo punto, por ejemplo en D, ¿vale? Es decir, ese corte de ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay más posibilidades, ¿eh? La barra CD y la barra FD concurren en el punto D, ¿vale? Se unen en el punto D, ¿de acuerdo? También si el corte que dais os deja al descubierto solamente 3 esfuerzos, pues aquí sí que tenéis 3 ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas horizontales, verticales y momento. No es un nudo, ¿eh? Aquí esto es una parte de una estructura. Entonces aquí sí que tenéis 3 ecuaciones disponibles. Podríais sacar los 3 esfuerzos ahí, ¿vale? Bueno, pues ahí si hacéis suma de momentos en D, ¿qué ocurre? Pues hago suma de momentos en D, tengo que NFG, la fuerza roja, por la distancia al punto D, que son 2,5 metros, momento en sentido antihorario, más la carga azul de 1 por 3 metros, también momento en sentido antihorario alrededor del punto D, y menos, porque es un momento en sentido horario, la carga de 1 kilonewton, la reacción en A, por 6 metros, que es la distancia al punto D, eso es igual a 0. Y de ahí simplemente despejo que FG es 1,2 kilonewtons. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está, ¿eh? Estaba buscando el esfuerzo en esa barra, pues ya le tengo. No hace falta pues ir de nudo en nudo, haciendo equilibrio, etcétera, etcétera, sino directamente puedo sacar el esfuerzo de la barra que yo quiera. Si ahí ahora hago suma de fuerzas verticales, pues podré sacar NFD. Y si hago suma de fuerzas horizontales después, es decir, las 3 ecuaciones de equilibrio, también sacaría NCD. Y si tengo ya NCD, ya puedo entrar en el nudo C, donde solo tengo 2 incógnitas. Y continúo avanzando en el cálculo de mi estructura articulada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es digamos, la primera parte de la clase de hoy, que está, como digo, dedicada a recordar el método de los nudos y el método de las secciones, ¿vale? Hemos aprendido a calcular cuándo la estructura es isostática o hiperestática, identificando también situaciones críticas o mecanismos, ¿vale? Fijaros en que sea triangulada siempre, ¿de acuerdo? Y luego hemos recordado el método de los nudos, que es simplemente ir aislando nudos uno a uno, e ir avanzando en ese cálculo de esfuerzos en barras, de los esfuerzos de las barras, ¿vale? Hacemos ahora 5 minutillos de descanso